¿Qué pasa cuando alguien te subestima? Lamborghini es la respuesta. Esta marca nació del orgullo herido de un hombre que, en lugar de quedarse callado, decidió humillar a Ferrari en su propio terreno. Imagínate ser el dueño de una fábrica de tractores y que te digan: quédate en lo tuyo, esto es para adultos. Pero Ferruccio Lamborghini no solo aceptó el desafío, lo convirtió en su misión. En este video, vas a descubrir cómo un insulto dio origen a una leyenda. La historia del toro que no solo enfrentó al caballo, lo hizo arrodillarse. En 2025, Lamborghini no es solo un auto, es un ícono de lujo, velocidad y poder, con diseños que hacen soñar a cualquiera. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué convirtió a Lamborghini en la marca que redefine los superdeportivos generación tras generación? Todo comenzó en Italia, en Cento, el 28 de abril de 1916, cuando Ferruccio Lamborghini nació en una familia humilde dedicada a la agricultura. Mientras sus padres trabajaban arduamente en el campo, sus hermanos ayudaban con las tareas agrícolas, pero Ferruccio tenía una inclinación distinta. Desde joven, prefería desmontar motores y herramientas en lugar de arar la tierra, intentando comprender cómo funcionaban. Su pasión por la mecánica lo apartaba del trabajo en el campo, pero su familia reconocía su talento especial. Con el tiempo, esta pasión lo llevó a estudiar en una escuela técnica en Bolonia, donde perfeccionó sus habilidades. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue reclutado por la Fuerza Aérea Italiana como mecánico. Allí, Ferruccio no solo reparaba vehículos militares, sino que improvisaba soluciones creativas para mantenerlos en funcionamiento en condiciones extremas. Esta habilidad le valió el apodo de «el mago de las máquinas», ya que podía reparar casi cualquier motor, incluso con herramientas rudimentarias. En una ocasión famosa, logró poner en marcha un tanque utilizando una cuchara y algo de alambre. Estas experiencias no solo lo convirtieron en un experto mecánico, sino que también le enseñaron a resolver problemas bajo presión y con recursos limitados. En 1944, Ferruccio fue capturado por las fuerzas británicas y hecho prisionero de guerra. Reconociendo su talento, lo asignaron a trabajar como mecánico para ellos. Este tiempo no solo fortaleció sus habilidades, sino que también avivó su deseo de usar sus conocimientos para construir algo grande una vez terminada la guerra. Al finalizar la guerra, regresó a Italia en 1946 y encontró un país devastado, pero lleno de oportunidades para quien supiera aprovecharlas. Consciente de las necesidades del momento, Ferruccio decidió contribuir a la modernización del sector agrícola. Solicitó un préstamo inicial para poner en marcha su empresa y, utilizando piezas sobrantes de vehículos militares, comenzó a construir tractores. Así fundó en 1948 Lamborghini Trattori, una empresa que rápidamente se convirtió en un éxito al ofrecer tractores robustos y accesibles. En pocos años, se posicionó como uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola en Italia. El éxito de los tractores permitió a Ferruccio diversificar sus negocios. Fundó una empresa de aires acondicionados y sistemas de calefacción, que también se volvió rentable gracias a su enfoque innovador. Sin embargo, más allá del dinero, Ferruccio tenía un carácter emprendedor, que lo impulsaba a buscar soluciones que mejoraran la vida de las personas y modernizaran su país. No se trataba solo de hacer dinero, se trataba de transformar la realidad que lo rodeaba. A medida que su fortuna crecía, Ferruccio construyó una villa en Umbría, rodeada de viñedos, un refugio que se convirtió en el epicentro de su vida familiar. Allí, pasaba tiempo organizando cenas memorables para sus amigos y seres queridos. Era conocido por ser un excelente anfitrión, cocinando él mismo platillos tradicionales italianos y compartiendo los vinos producidos en su propia finca. Estos momentos eran sagrados para él, un recordatorio de que, a pesar de sus logros, los lazos familiares y las amistades eran el verdadero motor de su vida. Según sus amigos, Ferruccio siempre decía: la buena comida y la buena compañía
son los mejores aliados para las grandes ideas. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fueron los autos. Ferruccio poseía una colección impresionante que incluía un Jaguar E-Type, un Maserati, un Alfa Romeo y, por supuesto, un Ferrari 250 GT. Aunque amaba su Ferrari, pronto se dio cuenta de que no era tan perfecto como lo imaginaba. Constantemente tenía problemas mecánicos, especialmente con el embrague. A esto se sumaba el alto costo del coche y los trámites engorrosos para adquirirlo, lo que lo hacía reflexionar. ¿Realmente vale la pena pagar tanto por un Ferrari? Cansado de estas dificultades, decidió llevar su Ferrari al taller de tractores Lamborghini, donde sus ingenieros descubrieron que el embrague defectuoso era el mismo que usaban en los tractores, pero vendido a un precio mucho más alto. Esto, junto con el elevado costo del coche y la burocracia para comprarlo, lo hizo cuestionar la calidad y la exclusividad que Ferrari tanto promovía. Fue en este momento, rodeado de sus autos y reflexionando sobre la mecánica, cuando Ferruccio comenzó a imaginar un coche que pudiera ser confiable, accesible y con un diseño impecable. Y es aquí donde su historia automotriz realmente comienza. Con el problema claro en su mente, Ferruccio fue directo a la fábrica de Ferrari. Aquí, la historia tiene varias versiones. Una versión dice que Ferruccio llegó furioso, gritando y exigiendo una solución inmediata. Otra asegura que Enzo ni siquiera lo atendió, enviando a un asistente con el mensaje: «El señor Ferrari está ocupado diseñando autos de verdad». La más famosa es que ambos se encontraron cara a cara, y cuando Ferruccio explicó el problema, Enzo respondió con desprecio: «Un fabricante de tractores no tiene nada que enseñarme sobre autos deportivos. Dedícate a lo tuyo». Ese comentario fue como un fósforo en un tanque de gasolina. Ferruccio no dejó que el insulto lo detuviera. Al contrario, lo convirtió en su motivación. Si Ferrari no podía hacer un auto perfecto, él lo haría. En 1963, Ferruccio fundó Automobili Lamborghini en Sant'Agata Bolognese, a tan solo unos kilómetros de la fábrica de Ferrari. Era un movimiento simbólico, como si le dijera: «Aquí estoy, Enzo, y vengo a cambiar el juego». Su primer desafío fue diseñar un auto que pudiera competir directamente con Ferrari. Así nació el prototipo Lamborghini 350 GTB, que debutó en el Salón del Automóvil de Turín ese mismo año. Aunque el diseño era espectacular, había un problema: el motor no estaba listo. Ferruccio, siempre práctico, decidió rellenar el compartimento del motor con ladrillos para simular el peso. Con una sonrisa dijo: «Si se ve rápido, ya vamos ganando». El 350 GTB llamó la atención, pero no estaba listo para producción. Ferruccio trabajó en una versión mejorada, el Lamborghini 350 GT, lanzado en 1964 con un motor V12 diseñado por Giotto Bizarrini, quien también había trabajado con Ferrari. Este auto fue el primer éxito comercial de Lamborghini y marcó el inicio de una nueva era en los superdeportivos. Y entonces llegó el gran día. El Salón del Automóvil de Ginebra era el escenario perfecto para la gran revelación. En el aire se respiraba la emoción y la expectación. La industria automotriz estaba dominada por nombres legendarios como Ferrari, Maserati y Jaguar, y nadie esperaba que un fabricante de tractores pudiera desafiar su reinado. Los asistentes se amontonaban alrededor del stand de Lamborghini. Era un momento decisivo. Algunos observaban con escepticismo, otros con curiosidad. ¿Realmente este hombre tenía lo necesario para enfrentarse a Ferrari? Y entonces se descubrió la silueta del Lamborghini 350 GT, un auto con líneas elegantes, agresivas y una calidad de construcción impecable. No era un simple intento de competir con Ferrari, era una obra maestra. Los murmullos del público se transformaron en elogios. Los periodistas tomaban notas apresuradas. Los fotógrafos disparaban sus flashes sin descanso. Y los clientes potenciales se acercaban para ver de cerca la máquina que cambiaría la historia. Lamborghini no solo había construido un auto, había hecho una declaración de guerra.
Y como si la presentación no fuera suficiente, Ferruccio Lamborghini lanzó una frase que pasaría a la historia. Compras un Ferrari cuando quieres ser alguien. Compras un Lamborghini cuando ya eres alguien. Era un golpe directo a la filosofía de Enzo Ferrari. Lamborghini no vendía un sueño, vendía poder, exclusividad y el orgullo de pertenecer a una nueva era de automovilismo. ¿Y Ferrari? Aunque Enzo no respondió públicamente, su silencio lo dijo todo. Sabía que Lamborghini había llegado para quedarse, y con el tiempo, esa rivalidad marcaría para siempre la historia del automovilismo. Así nació Lamborghini, no solo como un fabricante de autos, sino como una leyenda que desafió al mismísimo Ferrari y se convirtió en su mayor rival. En 1966, un grupo de ingenieros rebeldes comenzó a trabajar en un proyecto secreto dentro de Lamborghini. Giampaolo Dallara, quien había trabajado en Ferrari, Paolo Stanzani y el piloto de pruebas Bob Wallace se reunían después del horario laboral para desarrollar el proyecto P400. Cuando Ferruccio descubrió lo que estaban haciendo, estuvo a punto de cancelar todo, hasta que vio el diseño. Era revolucionario, con un motor central trasero y líneas esculpidas por Marcello Gandini en carrocería Bertone. Ferruccio quedó impresionado y dijo: «Esto no es un coche, esto es arte». El Lamborghini Miura, llamado así por una ganadería de toros bravos en España, debutó ese mismo año en el Salón del Automóvil de Ginebra. Con una velocidad máxima de más de 280 km por hora, el Miura no solo era rápido, era prácticamente un avión en las carreteras. Y claro, sus faros pestañudos y diseño agresivo lo convirtieron en un ícono instantáneo. Mientras el Miura dominaba las carreteras y los titulares, Lamborghini también lanzó otros modelos importantes. Lamborghini Islero, 1968. Un GT elegante pero menos popular. Lamborghini Espada, 1968. Un gran turismo de 4 plazas, ideal para familias que querían viajar rápido y con estilo. Lamborghini Jarama, 1970. Otro GT que buscaba diversificar la oferta de la marca. Cada modelo seguía mostrando el compromiso de Lamborghini con la innovación y el diseño audaz. A pesar del éxito del Miura y otros modelos, la década de 1970 trajo grandes problemas. La crisis del petróleo en 1973 golpeó duramente a los fabricantes de autos deportivos. Los autos con motores grandes y alto consumo de combustible se volvieron menos atractivos para los consumidores. Ferruccio, enfrentando dificultades financieras, decidió vender el 51% de Automobili Lamborghini en 1972 al empresario suizo Georges-Henri Rossetti. Pero los problemas continuaron. Y en 1974 vendió el resto de su participación a René Leimer, otro empresario suizo. Antes de abandonar la empresa por completo, Ferruccio se aseguró de una cosa: que su nombre, Lamborghini, nunca pudiera ser cambiado. Esta cláusula, incluida en el contrato de venta, garantizó que el toro rugiente llevaría su apellido por siempre. Con esta venta, terminó oficialmente su etapa de 8 años al frente de Automobili Lamborghini. Al dejar la empresa, Ferruccio dijo con humor: «Todo esto comenzó por un embrague roto, y ahora, aquí estoy, dejando un imperio». Después de la salida de Ferruccio, la empresa enfrentó dificultades para mantener su posición en el mercado. Sin embargo, en 1974, lanzó el Lamborghini Countach, que marcó el comienzo de una nueva era. Con sus puertas de tijera y diseño futurista, el Countach se convirtió en un símbolo de lujo y extravagancia. Aunque la marca pasó por altos y bajos durante los años 70, el legado de Ferruccio Lamborghini permaneció intacto. Desde el Miura hasta el Countach, cada modelo representaba su espíritu innovador y su deseo de desafiar a los grandes. En 1980, la empresa fue adquirida por los hermanos Jean-Claude y Patrick Mimran, empresarios franceses que inyectaron capital fresco y nuevas ideas.
Bajo su liderazgo, Lamborghini lanzó modelos como el Lamborghini Jalpa y el legendario Lamborghini LM202, un todoterreno tan audaz que parecía más un tanque de lujo que un auto. El LM002, apodado Rambo Lambo, fue diseñado originalmente para uso militar, aunque terminó conquistando el mercado de lujo. Este modelo se volvió un símbolo de extravagancia y potencia, siendo adquirido por clientes como Muammar Gaddafi y otros amantes de los extremos. Porque claro, ¿quién no querría cruzar el desierto en un tanque de guerra con aire acondicionado y asientos de cuero italiano? En 1987, Lamborghini fue comprada por el gigante automotriz estadounidense Chrysler Corporation. Esta adquisición trajo estabilidad financiera y permitió el lanzamiento de una versión mejorada del Countach, consolidando su estatus como un ícono de los superdeportivos. Mientras tanto, Ferruccio Lamborghini, ya retirado, decidió dedicar su tiempo a algo completamente distinto pero igual de apasionante: la producción de vinos. En su finca en Umbría, comenzó a producir vinos bajo la etiqueta Tenuta Lamborghini, combinando su amor por la tierra y su perfeccionismo característico. ¿Y qué pasó con Lamborghini Tractores? La empresa sigue operando hasta el día de hoy, aunque ya no es propiedad de la familia Lamborghini. Fue vendida en los años 70 a otro grupo empresarial. Sin embargo, sigue siendo un referente en maquinaria agrícola de alta calidad, con el toro rugiente como emblema en cada tractor. Ferruccio también se convirtió en un símbolo de elegancia rural, porque no todos los días encuentras a alguien que pueda revolucionar las carreteras y los campos al mismo tiempo. El 20 de febrero de 1993, Ferruccio Lamborghini falleció a los 76 años, dejando un legado que cambió para siempre la industria automotriz. En 1998, Lamborghini fue adquirida por Audi, una división del grupo Volkswagen. Este fue el punto de inflexión que la marca necesitaba. Con el respaldo de la ingeniería alemana y el diseño italiano, Lamborghini lanzó modelos revolucionarios como el Murciélago en 2001 y el Gallardo en 2003. El Gallardo, en particular, se convirtió en el modelo más vendido de la historia de Lamborghini, con más de 14.000 unidades producidas. Audi no solo revitalizó el diseño de Lamborghini, sino que también implementó tecnologías innovadoras que marcaron un antes y un después. En 2020, Lamborghini sorprendió al mundo enviando materiales al espacio para probar su resistencia en condiciones extremas. Porque claro, si ya dominas las carreteras, ¿por qué no conquistar el cosmos? En 2022, la marca dijo adiós al motor V12 en su forma tradicional, marcando el fin de una era. Este cambio fue un paso necesario hacia la electrificación, sin abandonar la esencia de los superdeportivos. En 2023, Lamborghini presentó el Revuelto, su primer superdeportivo híbrido. Este modelo combina un motor V12 con tecnología eléctrica, abriendo la puerta al futuro de la marca. Y ya se ha confirmado que para antes de 2030, veremos el primer Lamborghini completamente eléctrico. Aunque no tenga el rugido clásico, su espíritu innovador seguirá intacto. Actualmente, Lamborghini produce modelos emblemáticos como el Aventador, el Huracán y el SUV Urus, todos con ventas récord y un impacto significativo en la economía italiana. Con más de 2.000 empleados y una valoración que supera los 10.000 millones de dólares, Lamborghini sigue siendo sinónimo de lujo, velocidad e innovación. Y todo esto comenzó gracias a un hombre que, en su día, decidió que un embrague defectuoso no definiría su destino. Y ya para finalizar el video, imagínate esto: cada vez que tu auto tiene un problema, en lugar de enojarte, decides crear una marca que revolucionará la industria. Eso fue exactamente lo que hizo Ferruccio Lamborghini. No solo tomó un desafío, sino que lo convirtió en una oportunidad para demostrarle al mundo que cuando tienes determinación, nada es imposible. Ni siquiera construir superdeportivos viniendo del mundo de los tractores. Aunque Ferruccio no continuó con la empresa, dejó bases tan sólidas que su legado sigue vivo hasta hoy.
Cada Lamborghini que ruge en las carreteras lleva el sello de su espíritu rebelde, innovador y perfeccionista. Él nos enseñó que no importa cuántos desafíos enfrentes, con visión y trabajo puedes lograr cosas extraordinarias, incluso en terrenos que no son los tuyos. A pesar de los desaciertos y los problemas de los años 70, Ferruccio cerró su vida sabiendo que había hecho historia. Había desafiado a gigantes y demostrado que las ideas grandes pueden nacer de momentos simples, como una visita al taller. Es difícil imaginar que no haya muerto feliz, sabiendo que su visión cambió para siempre el mundo automotriz. Por otro lado, es inevitable pensar, ¿se habrá arrepentido Ferrari? Tal vez, si Enzo hubiera escuchado a Ferruccio ese día, hoy Ferrari y Lamborghini serían una sola potencia, una marca absolutamente invencible. Pero en ese momento, el orgullo dividió caminos y dio lugar a una competencia que benefició a la historia del automovilismo. Lamborghini no solo representa velocidad, lujo y diseño, sino el poder del ingenio humano. Es la prueba de que, cuando te lo propones, puedes transformar hasta el más pequeño de los desacuerdos en una revolución. Porque al final, los límites solo existen si dejamos que otros los dibujen por nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te inspiró, apoya este canal dándole like, suscribiéndote y compartiéndolo con tus amigos. Y si no, bueno, tal vez un día se te arruine el carro y termines creando la próxima gran marca de superdeportivos. Nos vemos en el próximo video, o tal vez en las calles con un Lambo rugiendo.